En 1974, la fiambrera de un trabajador del acero en Youngstown, Ohio, contenía un solo sándwich hecho con dos rebanadas de pan blanco y una gruesa capa de mayonesa. Nada más. Comió ese mismo sándwich cada día de trabajo durante 9 años. Su esposa se lo preparaba porque era lo que podían permitirse. El número 7 de esta lista fue el sándwich que alimentó a la mitad de los niños con llave de Estados Unidos cuando sus madres volvieron a trabajar. El número 3 era tan común en los sótanos de las iglesias que nadie se molestaba en escribir la receta. Y el número 1, el sándwich que definió las cocinas pobres de Estados Unidos durante toda la década de estanflación, casi ha desaparecido de la mesa moderna a la hora del almuerzo. Estos 30 sándwiches no eran nostalgia, eran aritmética. Eran lo que comían las familias trabajadoras cuando la gasolina duplicó su precio, la carne de res lo triplicó y el sueldo dejó de llegar al viernes. Aquí están los 30 sándwiches olvidados de los pobres de la década de 1970 que ya nadie prepara. Top 30. El sándwich de mayonesa. Dos rebanadas de pan blanco, una cucharada colmada de Hellmann's o Duke's, dependiendo de en qué lado de la línea Mason-Dixon creciste, y una pizca de sal si tu madre era generosa. Ese era todo el sándwich. En 1974, un frasco de mayonesa costaba unos 79 centavos. Una barra de pan Wonder Bread costaba 36 centavos. Un trabajador podía prepararse un almuerzo por menos de 10 centavos y millones de ellos lo hicieron. La mayonesa empapaba el pan blando hasta que todo el sándwich se volvía casi con textura de natilla en el centro. Era cremoso, rico y, de alguna manera, llenaba de una forma que desafiaba a sus ingredientes. Las fiambreras de todo el cinturón de óxido, Rust Belt, llevaban esto todos los días. Nadie se quejaba porque nadie tenía margen para hacerlo. Top 29. Pan con azúcar. Una rebanada de pan blanco, una fina capa de mantequilla ablandada u oleomargarina y una cucharadita de azúcar blanco espolvoreada por encima, doblada por la mitad. Esa era la cena para un niño en 1000 hogares en la década de 1970 cuando el refrigerador estaba vacío y el día de pago era el viernes. La mantequilla mantenía el azúcar en su lugar, por lo que cada bocado tenía un pequeño crujido seguido de un suave y dulce derretimiento. El azúcar costaba unos 65 centavos por 5 libras en 1973. Una libra de margarina costaba 32 centavos. El sándwich entero salía por menos de 2 centavos. Las madres se lo daban a sus hijos antes de acostarse sin pedir disculpas. Los niños se lo comían sin saber que estaban comiendo un truco de la época de la depresión que se había transmitido discretamente durante 40 años. Top 28. El sándwich de ketchup, dos rebanadas de pan. Un chorro generoso de ketchup. Heinz directamente de la botella, cerrado y aplastado con la palma de la mano. El ketchup empapaba el pan, volviéndolo rosado y ligeramente blando en el centro mientras se mantenía seco en los bordes. Una botella de ketchup costaba unos 49 centavos en 1975. Contenía tomate, azúcar, vinagre y sal, en proporciones que hacían que incluso el pan solo supiera a una comida completa. Los niños de todo el sur rural y el norte industrial comían esto cuando no había nada más. Algunas madres añadían una rebanada de queso americano cuando el presupuesto lo permitía y lo llamaban elegante. El sándwich nunca apareció en un menú, apenas apareció en los libros de cocina. Aparecía en los platos porque tenía que hacerlo. Top 27. Plátano y mayonesa. Este es el que hace estremecer a los yanquis en todo el sur, especialmente en Georgia, Alabama y las Carolinas. Un plátano en rodajas sobre pan blanco con una generosa capa de mayonesa era un almuerzo perfectamente normal en 1972. El dulzor del plátano frente al toque ácido de la mayonesa creaba algo que no sabía a ninguno de los dos ingredientes por separado. Un racimo de plátanos costaba unos 15 centavos la libra. Un frasco de mayonesa Duke's costaba $1. Este sándwich alimentó a niños en pueblos industriales, en cocinas de granjas y en almuerzos escolares preparados a las 5 de la mañana. Los norteños lo llamaban asqueroso. Los sureños lo llamaban martes.
La receta vivía en cuadernos escritos a mano guardados en los cajones de la cocina, nunca explicada porque todos ya la conocían. Top 26. Mantequilla de maní y pepinillos. Mantequilla de maní suave untada en una capa gruesa sobre una rebanada de pan blanco. Pepinillos al eneldo en rodajas, escurridos y secados a toques, colocados en una sola fila superpuesta. La rebanada superior se presionaba firmemente. La sal del pepinillo cortaba la dulce riqueza de la mantequilla de maní de una manera que no debería haber funcionado, pero que absolutamente lo hacía. Un frasco de Skippy costaba 89 centavos en 1976. Un frasco de pepinillos Blasic costaba 65 centavos. Las madres de todo el Medio Oeste preparaban esto para las fiambreras de sus maridos porque aguantaban durante horas sin ablandarse. El vinagre de los pepinillos realzaba la pesada mantequilla de maní y el pan se mantenía firme hasta el mediodía. Hoy en día los blogueros gastronómicos lo llaman raro. En 1976 era simplemente el almuerzo. Top 25. Queso con pimiento. Queso cheddar fuerte rallado a mano mezclado con un frasco de pimientos cortados en cubitos, una cucharada colmada de mayonesa y una pizca de pimienta negra, todo revuelto en un tazón hasta formar una pasta espesa de color naranja. Untado entre dos rebanadas de pan blanco, a veces sin la corteza para los almuerzos de señoras. Preparar queso con pimiento en casa no costaba casi nada, y aparecía en cada reunión social de la iglesia, en cada funeral y en cada almuerzo dominical desde Virginia hasta Texas durante toda la década. Un bloque de queso cheddar costaba alrededor de $1 la libra. Un frasco de 4 onzas de pimientos costaba 39 centavos. Este sándwich sabía al sur de una manera que nada hecho en una fábrica ha logrado replicar jamás. Top 24. Jamón endiablado Underwood. Esa pequeña lata blanca envuelta en papel pergamino amarillo estaba en las despensas de todo Estados Unidos. Una lata pequeña de jamón endiablado. Underwood costaba 35 centavos en 1973 y alimentaba a 3 niños cuando se untaba en pan blanco con mostaza amarilla. El jamón había sido separado mecánicamente y sazonado con mostaza, vinagre y especias hasta convertirse en una pasta salada y ligeramente ácida, con un extraño color rosado y un sabor mucho mejor de lo que sugería su apariencia. Las madres los preparaban para los almuerzos escolares porque se conservaban en el refrigerador durante una semana después de abrirlos, y los niños nunca se quejaban. Algunas añadían una hoja de lechuga iceberg para darle un toque crujiente. La lata en sí era diminuta, casi delicada, y vaciar una se sentía como una pequeña ceremonia. Top 23. Mortadela. Frita. Mortadela. Oscar Mayer de corte grueso, marcada con 2 cortes en los bordes para evitar que se curvara, echada en una sartén de hierro fundido caliente hasta que ambos lados se ampollaran y doraran. Luego se deslizaba sobre 2 rebanadas de pan blanco con un chorrito de mostaza amarilla. Una libra de mortadela costaba 79 centavos en 1975 y alimentaba a una familia durante 2 días. El olor a mortadela friéndose a las 5 de la tarde era el olor de la clase trabajadora estadounidense regresando a casa después de su turno. La carne se inflaba en el centro mientras se cocinaba, sobresaliendo de su envoltura, y el pan absorbía la cálida grasa de cerdo en el fondo. Los niños los comían después de la escuela con un vaso de leche fría. Los hombres los comían después del trabajo con una cerveza fría. Top 22. Leberwurst y cebolla en pan de centeno. Una rebanada gruesa de leberwurst, embutido de hígado, colocada sobre pan de centeno con una rodaja de cebolla blanca cruda y una untada de mostaza amarilla. El leberwurst costaba alrededor de 99 centavos la libra en 1972 y contenía el tipo de carne de órganos que era nutricionalmente densa y culturalmente invisible al mismo tiempo. El sabor fuerte de la cebolla contrastaba con la textura rica y casi cremosa del hígado. La mostaza lo unía todo. Las familias mayores de origen alemán y polaco en Wisconsin, Pensilvania y Michigan comían esto en el almuerzo todos los días de la semana sin pensarlo 2 veces.
Era denso, sabroso y estaba repleto de hierro y vitaminas B que los trabajadores realmente necesitaban. El olor en el aliento después era inolvidable. A nadie le importaba porque todos olían igual. Top 21. Fiambre con aceitunas. El fiambre con aceitunas era el más extraño de la familia de las carnes frías, un producto de cerdo procesado de color rosado, tachonado con aceitunas verdes enteras y pimientos visibles en su corte transversal. Una libra costaba unos 89 centavos en 1975. Cortado en rodajas finas y colocado sobre pan blanco con mayonesa, las aceitunas en salmuera creaban pequeñas explosiones de sal y ácido que contrastaban con la carne suave y de sabor delicado. Los niños lo amaban o se negaban a tocarlo. No había término medio. Los trabajadores de las cafeterías escolares de todo el Medio Oeste los empacaban en las bolsas de papel marrón que las madres trabajadoras entregaban a sus hijos a las 6:30 de la mañana. La rebanada en sí parecía casi decorativa, un lienzo rosado salpicado de verde y rojo. El sabor era el típico de un mostrador de almuerzos de la década de 1970. Top 20. Ensalada de atún con relish dulce. Una lata de Chicken of the Sea, bien escurrida, volcada en un bol, machacada con un tenedor y luego mezclada con mayonesa. Relish de pepinillo dulce y una rama de apio finamente picada con una pizca de pimienta negra recién molida, untada entre dos rebanadas de pan blanco o, para los adultos, en pan tostado. Una lata de atún costaba 33 centavos en 1974. Todo el bol daba para 4 sándwiches por menos de $1. El dulzor del relish equilibraba las escamas saladas del pescado. El apio aportaba un crujido sutil. Las madres lo preparaban el lunes y la familia comía de él hasta el miércoles. Hoy en día, la ensalada de atún ha sido reemplazada por bolsitas de atún de gasolinera y kits preenvasados. La original era mejor. Top 19. Ensalada de huevo. 6 huevos duros pelados en el fregadero de la cocina mientras aún estaban calientes, picados finamente con un cuchillo de mantequilla en un bol ancho. Mayonesa, mostaza amarilla, relish de pepinillo dulce, sal y pimienta mezclados hasta que las yemas se deshacían en una pasta amarilla salpicada de blanco. Untada en una capa gruesa entre 2 rebanadas de pan blanco, con el relleno casi desbordando por los bordes. Una docena de huevos costaba 78 centavos en 1974. Este sándwich aparecía en cada picnic de la escuela dominical, en cada velatorio y en cada almuerzo de sábado en primavera. El relish era la parte que la mayoría de la gente olvidaba cuando intentaba prepararlo más tarde. Sin él el sándwich era soso, con él todo cobraba vida. Las abuelas lo sabían sin que nadie se lo dijera. Top 18. Sándwich de croqueta de salmón. Las croquetas de salmón sobrantes de la cena del viernes, frías de la nevera, deslizadas entre 2 rebanadas de pan blanco con una capa de mayonesa y una hoja de lechuga iceberg. Una lata alta de salmón rosado costaba 65 centavos en 1973. Las croquetas se habían frito en grasa de tocino la noche anterior, por lo que llevaban el sabor de la sartén al sándwich frío. La capa crujiente se ablandaba ligeramente contra el pan, pero el interior se mantenía firme y rosado. Los trabajadores los llevaban en fiambreras de metal a las obras de construcción y a las fábricas. La mayonesa mantenía todo húmedo durante la mañana. Para el mediodía, el pan había absorbido la cantidad justa de sabor a salmón para saber cómo parte del relleno. Este era el almuerzo de los sábados en 1000 cocinas. Top 17. Pepino y mayonesa. Aquí hay algo en lo que las empresas de alimentos no quieren que pienses demasiado. Los sándwiches de esta lista no costaban casi nada porque estaban hechos con ingredientes a los que los supermercados no podían subirles el precio. Un tarro de mayonesa, una bolsa de pan, una lata de atún, un tubo de mortadela. No hay margen de lujo en el pan Wonder Bread. No hay respaldo de celebridades detrás de una lata de jamón endiablado. Las empresas que vendían estas cosas ganaban dinero por volumen, no por prestigio. Es por eso que la publicidad de alimentos en la década de 1970 se inclinó fuertemente hacia el hamburger helper y las cenas congeladas.
Esos productos podían costar el triple por la mitad del trabajo. El sándwich del hombre pobre no se podía mejorar, así que la industria simplemente nos convenció de que estaba por debajo de nuestro nivel. Pepinos de la huerta pelados en tiras largas y cortados en rodajas finas, colocados en filas superpuestas sobre pan blanco untado con mayonesa, una pizca de sal y pimienta negra recién molida. Sin corteza para el té de las señoras, con corteza para los niños. Un pepino del patio trasero no costaba nada. Un tarro de mayonesa duraba un mes. Este era el almuerzo de verano que las madres preparaban para las tardes calurosas cuando nadie quería nada pesado. El pepino se mantenía fresco contra el pan tibio. La sal extraía un poco de agua y ablandaba todo en un bocado suave y casi refrescante. Todas las esposas de los granjeros del Medio Oeste los preparaban en julio sin pensar que fueran nada especial. Top 16. El sándwich de tomate. 2 rebanadas de pan blanco suave. Una capa gruesa de mayonesa Dukes en cada una. Rebanadas gruesas de tomate de cosecha propia aún tibias del alféizar de la ventana donde habían madurado. Sal. Pimienta negra, presionadas juntas hasta que el jugo del tomate escurría por las muñecas de quien lo estuviera comiendo. Un tomate del patio trasero no costaba nada en agosto. Una barra de pan costaba 39 centavos. Este fue el sándwich que definió el verano sureño en la década de 1970. El pan se empapaba de color rosa con el jugo del tomate. La mayonesa se volvía brillante donde tocaba la fruta tibia. La gente los comía de pie sobre el fregadero de la cocina porque eran demasiado sucios para un plato. Los críticos gastronómicos ahora lo llaman un ícono. En 1975 era simplemente lo que comías cuando llegaba la cosecha del huerto. Top 14. El Sloppy Joe. Una libra de carne molida dorada en una sartén con cebolla picada y luego escurrida. Sopa de tomate Campbell's vertida sin diluir, a veces con un chorrito de salsa Worcestershire y una cucharada de azúcar moreno. Se cocinaba a fuego lento durante 15 minutos hasta espesar y se servía con una cuchara sobre un pan de hamburguesa suave. Una libra de carne molida costaba 89 centavos en 1976. Una lata de sopa costaba 19 centavos. Esta cena en un panecillo aparecía en cafeterías escolares, cenas de grupos juveniles de iglesias y cocinas entre semana por todo el país. La marca Manwich apareció y convenció a Estados Unidos de que la salsa tenía que venir de una lata, pero la original se hacía con lo que hubiera en la despensa. El pan absorbía la salsa de carne hasta casi deshacerse en la mano. Los niños se los comían con 2 servilletas y sin pedir disculpas. Top 13. Sándwich. De tostada con canela. Una rebanada de pan blanco tostada bajo el asador hasta quedar apenas dorada. Se untaba con mantequilla inmediatamente mientras estaba caliente, y luego se espolvoreaba abundantemente con una mezcla de azúcar blanca y canela molida. Se colocaba una segunda tostada encima, se cortaba en diagonal y se servía en un plato pequeño con un vaso de leche. Un frasco de canela costaba unos 49 centavos y duraba un año. El azúcar se derretía en la mantequilla caliente, creando un fino glaseado que crujía contra la tostada crujiente. Este era el desayuno para los niños enfermos, la merienda para los hambrientos después de la escuela y la cena antes de dormir para todos los demás. El olor a canela y mantequilla caliente proveniente de una cocina a las 4 de la tarde significaba que mamá estaba en casa y que alguien te amaba. Top 12. El Fluffernutter. Sándwich de mantequilla de maní y crema de malvavisco, marshmallow fluff. Una capa gruesa de mantequilla de maní en una rebanada de pan blanco. Una capa igualmente gruesa de crema de malvavisco en la otra, presionadas juntas hasta fusionarse en un sándwich que era casi imposiblemente dulce. Un frasco de crema de malvavisco costaba 39 centavos en 1973 y duraba para siempre en la alacena. Los niños de Nueva Inglaterra crecieron comiéndolos, pero la receta se extendió por todo el país durante la década de 1970, mientras las madres buscaban rellenos baratos para el almuerzo que sus hijos realmente quisieran comer. La mantequilla de maní mantenía la estructura.
La crema de malvavisco añadía una nube suave y pegajosa que se separaba en hilos largos al morder el sándwich. Los niños los amaban con una lealtad feroz. Los dentistas los odiaban. Ambas reacciones eran correctas. Top 11. El sándwich de sardinas. Una lata plana de sardinas. King Oscar en aceite, escurrida sobre el fregadero, y luego volcada sobre pan blanco con un chorrito de limón y una rodaja de cebolla cruda. Los pequeños peces se alineaban en formación sobre el pan, brillando por el aceite. Una lata costaba 35 centavos en 1974. Las familias mayores de origen italiano, polaco y portugués en todo el noreste los comían en el almuerzo sin pensarlo dos veces. El olor era fuerte, aceitoso e intensamente sabroso. Se anunciaba en la habitación antes de llegar a la mesa. La mostaza o el limón cortaban la pesadez, y el pan absorbía el aceite en el fondo. Los trabajadores en los comedores abrían las tapas y se las comían directamente de la lata cuando no había pan disponible. Top 10. Sándwich de salchichas de Viena. Una lata pequeña de salchichas de Viena escurrida de su extraño caldo ligeramente turbio. Los pequeños y regordetes cilindros se cortaban a lo largo y se colocaban en fila sobre pan blanco con mostaza y una hoja de lechuga iceberg. Una lata de salchichas de Vienna Armour costaba 27 centavos en 1975. Los niños las amaban por razones que ningún adulto podía explicar del todo. Las salchichas eran suaves, ligeramente dulces y casi gomosas, de una manera que debería haber sido desagradable, pero que de alguna manera funcionaba. Los cazadores las llevaban al bosque. Los padres las empacaban en las cajas de aparejos de pesca. Las madres las usaban para cenas de último recurso cuando la alacena estaba vacía. Las latas se apilaban en pirámides en las despensas de las zonas rurales de Estados Unidos, cada una esperando el día en que no hubiera nada más que preparar. Top 9. Carne en conserva. Una pequeña lata de carne en conserva, del tipo con una etiqueta que enumeraba tripas de res, corazones de res y tejido graso de res cocido y parcialmente desgrasado en ese exacto e implacable orden. Se abría con una lengüeta y se untaba en galletas saladas o en pan blanco con mostaza. La carne tenía la textura del paté y un sabor que, de alguna manera, era a la vez carnoso y químico. Una lata costaba 19 centavos en 1976. Aparecía en las loncheras de los trabajadores pobres, en los campamentos de caza y en los refugios contra tornados del Medio Oeste, donde permanecía durante años esperando una emergencia. Nadie fingía que fuera buena. Todos admitían que llenaba. Eso era suficiente en 1976. La honestidad sobre lo que era es algo que la industria alimentaria moderna ha perdido por completo. Top 8. Carne en lascas sobre tostadas. A veces llamado con un nombre mucho menos publicable por cada veterano que regresó de la Segunda Guerra Mundial o de Corea. La carne en lascas sobre tostadas era el sándwich abierto que alimentó a millones de familias trabajadoras durante la década de 1970. Finas rebanadas de carne de res salada y seca de un pequeño frasco de vidrio, a unos 35 centavos en el A&P, cortadas en tiras y mezcladas en una espesa salsa blanca de mantequilla, harina y leche. Se servía caliente con un cucharón sobre 2 rebanadas de pan blanco tostado. La tostada absorbía la salsa cremosa hasta que las esquinas quedaban crujientes y el centro se volvía suave y sabroso. La carne le daba a la salsa toda la sal que necesitaba. Los padres comían esto para el desayuno los sábados por la mañana. Los niños lo cenaban los miércoles. A nadie le parecía extraño. Top 7. El especial del niño de la llave. Aquí hay un sándwich que los libros de cocina nunca nombraron porque era preparado por niños cuyas madres habían vuelto a trabajar. 2 rebanadas de pan blanco, una rebanada de queso americano aún en su envoltorio de plástico, un chorrito de mostaza amarilla y un puñado de papas fritas aplastadas entre el pan antes de colocar la rebanada superior. Un niño de 9 años podía hacer esto en 2 minutos después de la escuela sin supervisión de un adulto. Una bolsa de Lay's costaba 49 centavos en 1976. Un paquete de Kraft Singles costaba 79 centavos.
Las papas fritas se rompían en pedazos cada vez más pequeños con cada bocado, mezclando sal, crujido y queso en algo que un niño podía comer frente a la televisión sin perderse un solo momento de La isla de Gilligan. Este sándwich alimentó a una generación mientras sus padres trabajaban en el turno vespertino. Era independencia en pan. Era el sabor de ser lo suficientemente mayor para hacer tu propio almuerzo y lo suficientemente joven para seguir necesitando que alguien volviera a casa. Top 6. Mantequilla de manzana y panecillo. Los panecillos fríos que sobraban del desayuno se abrían por la mitad con un cuchillo de mantequilla y se untaban con una capa gruesa de mantequilla de manzana de un frasco de conservas preparado el octubre anterior. La mantequilla de manzana sabía a canela, clavo y fruta cocinada a fuego lento. Un frasco no costaba casi nada porque todos hacían el suyo. Untada en un panecillo frío, la mantequilla de manzana ablandaba la miga y convertía todo en algo entre un sándwich y un pequeño pastel. Los niños los llevaban a la escuela en papel encerado. Los granjeros los llevaban al campo. El panecillo absorbía la cantidad justa de fruta especiada para saber a postre sin ser demasiado dulce. En los Apalaches, esto era desayuno, almuerzo y merienda, todo envuelto en un humilde paquete. Top 5. Perrito caliente envuelto en pan. No un perrito caliente en un bollo. Un perrito caliente envuelto en una rebanada de pan blanco doblada porque la familia se había quedado sin bollos y no tenía dinero para comprar más. Un paquete de 8 salchichas Oscar Mayer costaba 79 centavos en 1975. Un paquete de pan de molde costaba 39 centavos. El pan no cedía en los extremos, por lo que las salchichas sobresalían por ambos lados. Mostaza, ketchup o condimento de pepinillo dulce, si es que había, en la puerta del refrigerador. Los niños los comían de pie en la cocina sin plato. Esta era la cena de los martes en las cocinas de la clase trabajadora desde Maine hasta California. El pan no sabía en absoluto a bollo, pero a un niño hambriento no le importaba. La sustitución en sí era el punto. Usabas lo que tenías. No renunciabas a la cena solo porque faltaba la pieza correcta. Top 4. Pepinillo y queso crema. Un bloque de queso crema Filadelfia dejado en la encimera durante una hora para que se ablande, untado en una capa gruesa sobre pan blanco, o en hogares más elegantes, sobre pan negro de centeno, pumpernickel, cubierto con finas rodajas de pepinillo eneldo y presionado firmemente. La sal del pepinillo contrastaba fuertemente con el queso crema rico y casi agrio. A veces una pizca de cebollino picado si el huerto estaba produciendo. A veces una capa de jamón en rodajas finas para las versiones de adultos. Un bloque de 8 onzas costaba 49 centavos en 1973. El sándwich aparecía en los almuerzos del club de bridge, en los baby showers y en las horas del café de los domingos después de la iglesia en todos los suburbios. Casi siempre se le quitaban los bordes. Los cuadrados solían cortarse en diagonal. Era comida de pobres lo suficientemente arreglada como para servirse sobre un tapete de encaje. Top 3. Falsa ensalada de pollo. Este es el que se servía en los sótanos de las iglesias, en las cafeterías escolares y en todas las granjas desde Georgia hasta Iowa. Sobras frías de cerdo asado o cerdo enlatado picado finamente, mezclado con mayonesa, apio cortado en cubitos, relish de pepinillo dulce y una pizca de sal. Untado en pan blanco suave sin bordes y cortado en 4 pequeños triángulos. Todo sabía exactamente a ensalada de pollo, pero costaba la mitad. Una paleta de cerdo costaba 69 centavos la libra en 1974. La receta vivía en libros de cocina comunitarios encuadernados en espiral, donde se archivaba bajo el título Sándwiches y nunca se explicaba a los forasteros. Los almuerzos de los funerales se organizaban en torno a este sándwich. Las despedidas de solteras se organizaban en torno a este sándwich. Toda una generación de mujeres estadounidenses llevaba esta receta en la cabeza y la preparaba para cualquier ocasión que requiriera alimentar a 50 personas con $12. Nadie que lo comiera sabía que no era pollo hasta que se lo decían. La mayoría de las personas a las que se les decía la verdad no lo creían. Top 2.
El sándwich de pastel de carne del lunes. Pastel de carne frío de la cena del domingo, cortado en rebanadas gruesas a la mañana siguiente, colocado sobre pan blanco con una capa de mayonesa en un lado y una capa de mostaza amarilla en el otro, y una hoja de lechuga iceberg para darle un toque crujiente. Las sobras del pastel de carne todavía tenían el glaseado de azúcar moreno y ketchup por encima, ligeramente pegajoso por el refrigerador. Una libra de carne molida costaba 89 centavos en 1975 y rendía para 2 cenas y 4 sándwiches cuando el pastel de carne se rellenaba con pan rallado y cebolla, como toda madre trabajadora sabía hacer. El pan absorbía la cantidad justa de grasa fría de res para saber como si el pastel de carne se hubiera fusionado con él. Los trabajadores los llevaban en sus fiambreras, los niños los llevaban a la escuela. El sándwich de pastel de carne del lunes era la razón tácita por la que las madres hacían pastel de carne los domingos en primer lugar. Top 1. La cena de mayonesa y pan blanco. En la cima de esta lista está el sándwich que nadie quiere admitir que alimentó a toda una década. 2 rebanadas de pan Wonder, una capa gruesa de mayonesa y sal. Esa era la cena en 1000 hogares en la década de 1970, los jueves por la noche, cuando el sueldo casi se había acabado y el viernes parecía imposiblemente lejano. Un frasco de Hellmann's costaba 79 centavos. Una barra de pan costaba 36 centavos. Un sándwich entero se hacía por menos de 5 centavos. El pan absorbía la mayonesa hasta que el centro se volvía suave y casi como natillas. La sal lo unía todo en algo que sabía, contra todo pronóstico, a una comida de verdad. Las madres trabajadoras los hacían para sus hijos y ellas no comían nada para que los niños pudieran comerse un segundo. La estanflación había encarecido la carne de res, escaseado los huevos y convertido la gasolina en un lujo. El sándwich de mayonesa era lo que comía la clase trabajadora cuando las matemáticas finalmente no cuadraban. Es el sándwich que todas las revistas de comida han borrado de sus archivos. Es el sándwich que todo viejo habitante del Medio Oeste recuerda sin querer hacerlo. Alimentó a más niños estadounidenses durante la segunda mitad de la década de 1970 que cualquier programa de almuerzos escolares. Más tarde fingimos que nunca lo habíamos comido. La verdad es que la mayoría de nosotros lo hicimos y estábamos agradecidos. Prepara uno de estos esta semana. Solo uno. El de mortadela frita, el sándwich de tomate o el de pastel de carne frío en pan blanco. Luego vuelve y dime si tu abuela estaba siendo nostálgica o si realmente sabía algo que nosotros olvidamos. Deja tu favorito en los comentarios. Quiero saber si el Fluffernutter recibe más amor que el queso con pimiento. Porque estos no eran solo sándwiches, eran la forma en que toda una generación superaba la semana. Si estas historias de resiliencia y sabores olvidados cambiaron tu forma de ver la historia de la cocina estadounidense, por favor suscríbete y dale me gusta al canal. Estamos desenterrando la historia que intentaron enterrar. Conservemos el pasado para alimentar el futuro. Nuestro próximo tesoro histórico será descubierto pronto.